Hola, hola. Hoy vamos a empezar un stream que vamos a ver si tenemos tema de copyright, porque los vecinos están acá a full con la música. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sí, estamos con banda sonora Buenas, de... buenas. Ay, estamos con banda sonora involuntaria. Acá, cortesía de los vecinos, Sí. que hay que reconocer que están metiendo unos temazos. Ujú. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas buenos días, tardes. buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén mirando. Le damos la bienvenida a Tarde de Pelijuegos, el lugar donde mezclamos cine, música y videojuegos Sin sin ningún ningún tipo tipo de de supervisión supervisión profesional. profesional. Vamos mejorando con la intro, Sí, ¿verdad? Sí, cada sí, vez sí. nos está saliendo mejor. Bueno, nos vemos después de unas cuantas semanas. Sí, Estuvimos un poco ausentes, por había supuesto. Mundial de por medio, el mundial de por obviamente. medio, por supuesto, y bueno, la vida en sí. ¿A quién le vas? Para que gane el A mundial. Argentina, Sí. por supuesto. Ah, decidísimo. Sí, 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 eso no hay, Sí, yo no hay también, la verdad. cuestionamiento. No, no, yo también. Es más, estaba incluso pensando, estaba hablando con mi hermano hace unos días y me quiero ir a comprar la remera argentina. ¿En serio? Sí, sí, sí. Obviamente no me da para ir a la tienda oficial de Adidas a comprar la oficial porque ni la de la Roja tengo la oficial. Pero en Avenida Mariscal López y Senador Long me dijeron que estaban vendiendo a muy buen precio, así que me gustaría tener la alternativa. Bien. Que según vi unos cuantos memes, es la alternativa al 2026, pero el logo es del 2022. Así que bueno, vamos a ver Bien, qué conseguimos en estos 2 días, porque bien, estaba bien. bastante solicitado. Bien, encima yo también lo voy a Argentina por un tema de Sudamérica contra Europa, verde Europa, boludo. No, sí o sí, que gane un sudaca otra vez, estoy Sí, sí, firme. sí, sí, me puedo bancar el festejo de los argentinos unos cuantos años más. Incluso fuimos contra, tipo, les callamos todo el discurso de este de, es una Eurocopa con invitados, cállese, ¿entendés? Sí, pero Así, bueno, vamos. así Esta que bien. cuenta apoya a Argentina para mañana. Vamos a Sí, ver sí, qué tal. sí. Esperemos. Bueno, en el marco de todo esto tuvimos el privilegio, la verdad, de poder asistir por primera vez como pelijuegos a una avant premiere. ¿Y qué avant premiere? No fue de cualquier película, no fue... eh, creo que va a ser una de las películas contendientes al Oscar este año, sí o sí. Ujú. No solo diría mejor película, sino a mejor actor, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, mejor actor, mejor director, mejores efectos de sonido, Ujú, mejor banda sonora puede ser, ¿por qué no? ujú. Eh, y bueno, estamos hablando de nada más y nada menos de la película del momento, La Odisea, Odisea. dirigida por Christopher Nolan, Ujú. que ya se encuentra en los cines paraguayos y de todo el mundo. Sí. Eh, Así que antes de empezar nuestra reseña, queremos invitarles a que vayan a ver. Sí, este es el primer fin de semana acá en Paraguay que va a estar. Sí, sí. Vayan a ver, vayan al cine, cómprense un buen pororó, una buena bebida y disfruten unas buenas 3 horas. Sí. Preferentemente que no coincida con un partido de los partidos que restan del mundial, Sí. si les gusta el fútbol. Eh, pero vayan a ver la Odisea. Así Ujú. como dice Ariel, tuvimos el privilegio de asistir a la Van Premier y la verdad que salimos Maravillado. extasiados Sí, sí, sí. de la sala de cine. Eh, Tanto así que por lo menos yo personalmente soy una persona que no lee literatura griega, nunca leí un poema de Homero, tengo que reconocer, no es mi rubro, no tuve que leer eso en el colegio y Sí. no, no es algo que precisamente me llama la atención. Eh, pero después de ver esta película, la verdad que recordé películas anteriores que vi sobre mitología griega o incluso series animadas como Hércules. Hércules. Me dieron muchas ganas de volver a ver y de volver a interesarme por este mundo antiquísimo, pero tan interesante como la de la cultura griega. Sí. Sí, realmente. Diría en realidad que en Paraguay en general no, muy poco se nos inculca ya en la época de los colegios el tema de leer libros
por lo menos en lo que en mi experiencia, no me dijeron, che, anda a leer la Ilíada. Era siempre un poco más los clásicos de acá que, qué sé yo, el coronel no tiene quien le escriba, o mi planta naranja lima, tipo, por el estilo, ¿verdad? Sí, creo que en nuestra época ya no era tanto de leer poesías griegas, ¿verdad? Como Claro, la Ilíada y la Odisea. sí, sí, sí. Pero bueno, acá vemos que Majo ya está en camino. Muy bien, muy Mm, bien. bien, bien, apoyamos, apoyamos. Yo sé de primera mano que se va a ir a la sala XD de Cinemark, así que Buenísimo. bueno, que tengan una excelente experiencia. Sí, Después contame cuando salgan qué tal. sí. Este video va a ser sin spoiler, así que puedes escuchar todo antes de entrar a la sala. Sí, espero que sirva tipo como un resumen antes de entrar a ver la película, ¿verdad? Sí, sí, Capaz sí. a eso alcancen porque creo que a las 5:20 empieza su función. Ah, justito lo. Bueno, pero ¿de qué trata en sí la Odisea? La Odisea en realidad es la segunda parte de una gran historia griega que empieza por supuesto con la Ilíada, Ujú, que dentro de todo retrata los conflictos que derivan en la guerra de Troya y la toma de Troya, ¿verdad? Y cómo los dioses que tienen sus propios intereses en todo este conflicto bajan a la tierra a formar parte de esta pelea y aún así, tipo, utilizando a los seres humanos como peones dentro de esta guerra, ¿verdad? ok. Esta guerra en sí fue llevada al cine, por supuesto, con anterioridad, más famosamente en la película de Troya con Brad Pitt, ¿verdad? Protagonizando a Brad Pitt. Una película muy controversial en su momento, no por la calidad, sino porque había una cuestión política detrás. Por un lado tenías Gladiador, que la estaba rompiendo toda, ¿no? Excelente película. Y bueno, dijeron, vamos a hacer la mejor película de gladiadores, de guerreros, de guerra. Y bueno, y a partir de eso sale la película de Troya, que a diferencia de lo que son los libros, saca casi totalmente a los dioses de la historia. Entonces se vuelve una cuestión de codicia y de poder del ser humano. Y bueno, eso en su momento generó. Al sacarle a los dioses, le quita gran parte del tinte del libro, ¿no? Ujú. Entonces, De ese fue. tinte mitológico más que nada, a excepción Exacto, del personaje de Aquiles, que sí era la figura del hombre inmortal, con excepción de su talón, ¿no? claro, Que de ahí viene la expresión del talón de Aquiles. por supuesto. ¿Verdad? Pero bueno, creo que la mayoría de las personas, creo que más 30 capaz, habremos visto esa película, no sé si sub 30 llegó a, eso, a esos tiempos, Ujú. pero bueno, fue una película muy icónica en su momento. Sí, Pero bueno, eso es lo que sería, claro, o para sea, tener una referencia como la precuela de lo claro. que trataría la Odisea después. Claro, si bien la película se llama Troya de por sí, Ujú, retrata los acontecimientos que ocurren en la primera parte de esta gran historia, que es la Ilíada. ujú, ¿Qué es lo que hace Nolan en esta segunda película? Retrata justamente como igual que en la película de Troya, la historia de la Ilíada termina con la caída de Troya, con arde Troya, con la muerte de Aquiles y demás. Y la Odisea retoma la historia con el objetivo de Odiseo de volver a Ítaca después de esa guerra que dura 10 años realmente, ¿verdad? sí, o sea, para tener nomás un poco de contexto, Odiseo, él no era troyano, ¿o sí? No, Ah, no, no. él no era troyano. Pero bueno, pelea en la guerra de Troya, era un guerrero muy conocido, Ujú, era el rey de Ítaca, de uno de los correcto. pueblos, eh, y sale de su casa, se va a pelear por 10 años en la guerra de Troya y ahora el objetivo de Odiseo es volver a su casa. Claro, le siguió, por supuesto, en esta guerra a Agamenón, que era digamos, el rey de toda Grecia, del conglomerado de, no sé qué eran ciudades-estado, no Sí, sé qué eran, ciudad-estado, sí, ciudad-estado. de las cuales Ítaca forma parte. Ujú, Entonces, siguiéndole a Agamenón, van a esta guerra contra Troya. Y bueno, termina la guerra, inicia los acontecimientos de la Odisea para volver. ujú. Eh, bueno, y eso es básicamente la premisa de la película, hablando muy, muy corto y sin entrar en detalles de spoilers, ¿no? Pero yo creo que la idea que tuvo Christopher Nolan al hacer esta película es muy buena.
creo que aprendió de los antecedentes de Troya, así que no le saca tanto ese tinte mitológico que faltaba en la película de Troya, la deja, pero muy a lo Nolan, como que toma la idea general del libro de la Odisea, que tampoco voy a, tampoco voy a pecar acá, yo tampoco leí la Odisea más que conocer por cultura general, ponerle, toma esta idea central y la hace una película ya un poco más moderna. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con moderna? Igual que, por ejemplo, en El Caballero de la Noche, ¿verdad? Ujú. La trilogía de Batman, no le ves a un Batman, entre comillas, superhéroe, le ves a un Batman mucho más humano peleando contra los criminales de Gotham que son más grounded, son más humanos, digamos. Y más o menos eso es lo que hacen en esta película. Eh, También es y una película en la que no aparecen dioses, hay que reconocer. mm, Una, que ya sabemos, que y aparece en claro, los trailers. O sea, claro, no es un spoiler tampoco esto. claro, por supuesto. Pero Eh, solamente Atenea es la única que aparece. claro, pero sigue teniendo ese, o sea, esta película tiene todavía ese tinte mitológico Ujú. de que mm, de que no todo es tan ser humano, pero encuentra, para mí, justamente ese es el punto, para mí Nolan encuentra un balance entre lo mitológico Ujú. y lo humano para retratar esta historia, ¿verdad? Eh, y bueno, para mí lo logra, tengo que decirlo, y es uno de los puntos fuertes, yo sé que este es un punto criticado eh, por internet y qué sé yo, sobre la manera en que se retrata esta película, que no es tan fiel al material original, pero hay que reconocer que, qué sé yo, o sea, no sé si tendría el mismo impacto retratarlo con todos los tintes de un libro de hace cuánto, 3000 años, no sé cuántos años tiene la... Sí, 2500 años Sí, aproximadamente. Pero bueno, también cabe reconocer, esto sí ya, ya tiene un componente histórico que eh, es un poema que cuenta una historia, pero la verdad que el personaje de Homero ni siquiera se sabe si es alguien real o son varias personas que escribieron, sino que hay solamente fragmentos de papiros, o sea, hay pedazos de papiro con fragmentos de esta obra y se trató de hacer como una recopilación y es lo que sale de la Odisea. Pero es un trabajo, creo que se tardó como, no sé, o sea, el personaje de Homero en teoría aparece más o menos 400 años después de que ocurre la historia de Odiseo. Y cuando realmente se llega a tener como una obra más o menos compilada, creo que como 1000 años después. O sea, un de montón. verdad puede ser es una muy buena historia, pero poco se sabe si es algo que ocurrió realmente. Claro. Eh, Se considera más mitológico sí, 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 sí. Como una que buena, histórico. como un buen pedazo de ficción, Claro. digamos. Ok, bueno, entonces esta película está, como ya dijimos, está dirigida por Christopher Nolan. Sí. eh, y tiene como actor principal a Matt Damon. Y dentro del elenco le tenemos a actores eh, muy talentosos que ya participaron, o sea, que ya participaron en películas de Nolan, como Anne Hathaway, Tom Holland no. Tom Holland no estuvo, o sea, es la primera aparición en una Sí. película de Nolan, pero luego le tenemos a Anne Hathaway, le tenemos a ay, perdón, me estoy quedando, me estoy Robert quedando en blanco. Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya y Charlize Theron. Ujú, también John Bernthal, John Bernthal, que es un actor que está, increíble. es un actor que para mí está, creo que todavía no llegó a su prime. Y yo creo que la verdad ahora lo La está está pegando considerando. con papeles muy Sí, importantes, que, bueno, para los que no le conocen, es el actor que hace de Shane en The Walking Dead, así mismo. es el actor que hace de Mikey en El Oso, para los que ven series, y bueno, en este caso interpreta un papel tan importante como el de Menelao, Ujú. que la verdad para mí, después de Matt Damon, es uno de los papeles que más me gustó, que más me Sí, convenció. sí, sí. Eh, y bueno, la verdad que el elenco da mucho de qué hablar. Sí. Así que bueno, vayan a ver. Sí. Nuevamente, vayan a ver, vayan a ver. La verdad que la actuación de Matt Damon, yo la verdad que no esperaba que fuera tan buena como lo fue realmente. Sí. Por supuesto que Matt Damon es un actor fuera de serie, increíble, Ujú.
Y esperaba, digamos, ver una película con Matt Damon. Sí. La verdad que le creo el personaje. Le creo el personaje de Odiseo. eh, y el sufrimiento que pasa el personaje. No, no me parece que lo haya interpretado o que lo haya sobreactuado en nada. Realmente creo que se tomó el tiempo de estudiar este personaje y de retratarlo no solo de acuerdo a lo que es el personaje en el libro, sino a interpretar la visión que tiene Nolan para esta película. Sí. Odiseo es conocido por ser eh, tipo tener ideas ser muy creativo a la hora de Sí, ser muy astuto. ser muy astuto, ahí está. Sí, es un ¿Verdad? personaje que se destaca por su astucia. Sí. Y por ser, por supuesto, un excelente guerrero, ¿verdad? Sí, Acá quizás la parte de la astucia la vemos en contados momentos. Eh, Se ve más un personaje guerrero. Pero dicho eso, yo creo que esa fue justamente la visión y me parece fantástica. Creo que ujú, está muy bien representada. Y los viajes las paradas que tienen durante su viaje reflejan a un Odiseo cansado, a un Odiseo que lo único que quiere es terminar con todo esto, llegar a su casa o no, es la gran duda de la película, sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, o sea, si bien le tenemos a un Odiseo cansado, también le tenemos a un Odiseo que de cierta manera le desafía a los dioses, ¿verdad? Sí, Como que le toca la oreja, le desafía a Poseidón y bueno, a partir de ahí tiene su Odisea. claro. Tiene su Odisea, tiene distintas aventuras, ¿verdad? Ujú. Eh, pero bueno, tenemos que ver qué tal le va por cuarta vez a Matt Damon tratar de llegar a su casa. Sí. El cuarto intento de Matt Damon en Hollywood o más de llegar a su casa. Eh, Así que espero que les guste esta película. Sí. Y Yo creo que sí. otro de los actores, actriz en este caso, que hizo un papel muy excelente para mí fue Anne Hathaway, Ujú. que interpreta al personaje Penélope, que es la esposa de Odiseo, que con la parte clásica de esa historia, que para no buscar otro pretendiente teje una bufanda y todas las noches la vuelve a destejer y así hace de una cuasi viuda casi porque 10 años de guerra y encima no vuelve su marido Sí, cuando todos ya están volviendo, ya se tienen noticias de que terminó la guerra. Me parece que hace una excelente representación de una mujer ya con unos años, de tener todo un reino a cuestas. Y bueno, y o de sea, tener toda la presión de liderar una tierra sin tener un rey, o de seguir esperándole a ese rey, o de simplemente ceder a alguno de los pretendientes y dejarle de lado a su amada esposa. claro, Sí, de soltar un poco ahora, soltar o no soltar. soltar o no soltar. Y también en ese miedo de soltar o no soltar aparece el personaje de Telémaco interpretado por Tom Holland. Sí, Que se cría bajo el manto de protección de su madre y que eso tiene efectos positivos, pero también tiene algunos negativos, como que él no es tan buen luchador, no puede todavía valerse por sí mismo porque todavía no tiene mucha experiencia, no tiene mucha edad. ujú, eh, y también le genera dudas de qué pasó con su papá porque nadie le dice nada, él ni siquiera lo llegó a conocer. Eh, entonces también tiene toda su historia de ir a buscar a su padre o de por lo menos saber qué es lo que va a pasar y tratar de idear un plan para de igual manera proteger a su madre y no caer en las manos de los pretendientes, ¿verdad? sí. Porque también él tiene la sospecha de que, bueno, si aparece uno de los pretendientes y llegan a tener un hijo, él queda totalmente desplazado. Al lobby. Sí, 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 así es. Así que bueno, un dato interesante, por ejemplo, es que ¿es la primera interpretación de la Odisea que se hace en el cine? No. Y Correcto. acá tenemos un buen dato que hoy me pareció. Y que si estaban pensando
sobre una historia de la Odisea o de una interpretación de la Odisea que ya ha estado en el cine y que fue interpretada de una forma muy divertida, piensen en la película de Bob Esponja del año 2005, que fue intención del creador de básicamente hacer de retratar la Odisea, pero con la historia de Bob Esponja. Porque no sé si recuerdan, pero Bob Esponja y Patricio le desafían al rey, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese Neptuno. momento, el rey Neptuno. Y bueno, les da una maldición y ellos tienen ahí una serie de aventuras que se van con, con el vehículo hamburguesa y que pasan un montón de aventuras, luchan contra un cíclope, que en ese caso era el buzo. Cierto. Eh, Cierto. tienen una escena muy épica que es la escena en la que están a punto de disecarse. Sí. Que más o menos podría ser equivalente a lo que es el momento en el que se encuentra con Hades y así. Entonces tiene un montón de referencias y de verdad es una muy buena interpretación de la Odisea, Sí. pero versión Bob Esponja. Así que deberían ver también esa película. Sí, sí, sí. Ya tipo teniendo todo el contexto, ver la película es Sí, buenísimo. sí, 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 es Se buenísimo. mata de la risa, la verdad. Sí. Bueno, ¿y por qué la Odisea? Habiendo tantas historias o pudiéndose crear nuevas historias, ¿por qué venimos a hablar de la Odisea, una historia viejísima? Y es porque realmente la Odisea casi que es el génesis de la historia moderna, ¿verdad? De una manera moderna de contar la historia, o quizás de contar la historia en general, lo estamos hablando de 3000 años, ¿no? Y retrata sobre acontecimientos de guerra, pelea, codicia, y ahora eso en la parte de la Ilíada y ahora en la Odisea de cuál es el sentido de la vida, cuáles son las prioridades del hombre, la familia, el reino, el poder. Tiene muchos tintes que son la base de lo que se retrataron en otras películas, ¿verdad? Ujú. Y en muchas otras historias. Entonces, tiene un poco de todo, ¿verdad? Creo que incluso después de tanto tiempo sigue siendo una historia relevante, sigue llegando a la gente y con esta adaptación de la película, la verdad, eh, hay momentos que yo creo que una vez que lo ves, y encima si lo ves en el cine, no te vas a olvidar, realmente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, nos encantaría hablar de aspectos técnicos de la película o de la tecnología que se utilizó para filmar, pero lamentablemente no podemos recomendarles que vayan a un cine IMAX acá en Paraguay porque no lo tenemos. Pero según lo que estuvimos averiguando, el cine IMAX más cercano que tenemos es en Posadas, en la ciudad de Posadas, Argentina. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de ir a esa ciudad, pueden aprovechar y ver alguna película en la tecnología IMAX. Porque bueno, sabemos que Nolan es bastante fan de utilizar esas cámaras, de hacerlo ¿cómo es? En una proporción de imagen Sí, distinta a la de las pantallas actuales, casi cuadrada. casi cuadrada. Entonces, bueno, ya hay un poco de hate y varios memes en relación a que si vas a ver a un cine que no es IMAX, es como que vas a ver un cuarto de la película. Pero bueno, venimos acá a decirles de que es una mentira, la verdad que se ve demasiado bien igual. Sí, Eh, y que ya, no sé, son detalles. sí. Obviamente querés ver la película en un formato completo, pero, o en el formato en el que idealmente fue planificado. Pero ir a ver a una pantalla XD acá en Asunción, la verdad que es una excelente Igual la experiencia experiencia. es única. Igual la experiencia es muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, bueno, volvemos a recomendar que vayan a ver. sí. Sí o sí, sí o sí. Es una película para ir a verla al cine. Y ese con tiempo, 3 horas Sí. de película no es poco, así que si no están de por ahí tan acostumbrados a ver películas tan largas, eh, Para mí es irse preparado. A sí. mí, por supuesto, no, yo me senté 3 horas, no me moví de la Sí, silla. para mí fueron, si bien duró 3 horas, la verdad que se pasa súper bien. O sea, no. Creo que 100%. no tiene momentos así bajos o aburridos en los que digas, bueno, me puedo dormir. Sí. Eh,
creo que ni te vas a dar cuenta que pasaron las 3 horas. Sí, sí, sí. Y bueno, yendo un poco a la otra arista En otro de programa. nuestro programa, pasamos al mundo de los videojuegos. Entonces ahí queremos... Ella está con queremos su propio Odisea ahora, ¿verdad? sí, 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 sí. Acá nuestra guardia de seguridad está muy, muy preocupada, está monitoreando la calle ¿Qué y pasó? están pasando algunos enemigos, aparentemente. En- bueno, entonces pasamos a la odisea en los videojuegos. Sí. Y ahí, ¿qué tenemos para ofrecer? Y sorprendentemente no hay un no hay un juego, llamémosle oficial, lo que quieras llamarlo oficial de una historia tan vieja, que retrate de una manera moderna esta historia. Ujú, Ahora, ¿qué sí hay de la Odisea? El ADN de la Odisea está en un montón de historias. ujú, Desde lo que es la parte del gameplay, lo que es lo que son las historias, tanto recorrer lugares como desarrollo de personajes, las ideas que pone a consideración la Odisea sí se encuentra en muchísimas historias, principalmente diría yo en dos que son Assassin's Creed Odyssey, tipo que la Odisea, que tiene una historia original eh, situada unos años después de que empieza la historia de la Odisea, ujú. creo que algo así como 400 años por ahí. Si bien no tiene, no retrata la historia per se, sí hace alusión a los personajes de Odiseo, a los dioses, está situada mismo en la antigua Grecia, Ok. entonces es la manera más fiel hoy en día que se tiene de vivir esa historia o recorrer ese mundo, ¿verdad? Ujú. Es un juego que salió en el 2018, ya tiene sus añitos, 8 años. Y bueno, suele estar, la verdad, que en descuento ahora mismo. No lo está en Steam, pero cada 2 por 3 está, la verdad. Así O sea, que ¿no está de descuento o no está disponible en no Steam? está de descuento ahora mismo en Steam, Ujú, pero suele estar y suele estar algo así como $10 más o menos. ok. Entonces, bastante asequible el juego. Es larguísimo, un RPG larguísimo, va a tener como 100 horas de juego entre joda y joda. Así que hay que jugarlo con tiempo, ¿verdad? Ok. Eso por un lado. Después tenemos otro que es ya un poco más indie, que es Hades. Ujú, que estaba jugando hasta hace 10 minutos. Sí, estamos hablando antes de 10 minutos. Tenemos Hades 1 y ahora hace unos meses salió Hades 2. Y bueno, es la historia de el hijo del dios del inframundo que tiene como objetivo escapar del inframundo para conocerle a su mamá. Ok. ¿Verdad? Y a lo largo de esta historia se retratan de nuevo personajes que aparecen en la Ilíada, todos los dioses. Todavía no puedo jugar el 2, pero entiendo que ahí sí ya aparecen personajes de la Odisea. Entonces, de nuevo, si bien no retrata esa historia en sí, ya aparecen los personajes, es para familiarizarse un poco más con quién es Poseidón, cuáles son las ambiciones de Zeus y cosas por el estilo, ¿verdad? Así que está muy bueno, es un juego que se ve desde arriba, digamos, y la idea es que te vas a morir muchísimo en ese juego, Ujú, ¿verdad? La idea es avanzar por niveles, matando bichos, tratando de escapar del inframundo. Es un juego muy difícil, la verdad. ujú. Pero esa es la idea. Tipo, cada vez que te morís, volvés al palacio del inframundo de Hades y tenés que volver a escapar. Bueno, O sea, empezás de cero. Cada vez que empezás de cero. morís, empezás de cero. Empezás de cero y con algunas cosas que vas encontrando en tu camino, de por ahí puedes comprar mejoras, mejorar tus armas y cosas por el estilo. Sí. Y otra cosa interesante que me habías comentado de este juego es que cada vez que ganas vas desarrollando partes de la historia. O sea, vas Claro. descubriendo, vas desbloqueando partes de la historia que no hay una sola forma de ganar. Ujú. Entonces, que vas armando la historia como un rompecabezas. Y no solo ganando la historia, tipo perdiendo también. Ah, ¿también? Sí, a medida que ganas o perdés, sí o sí, vas a tener que volver al inframundo y los personajes tienen nuevos diálogos, avanza la historia a medida que te morís. O sea, morir es parte de
de la mecánica. Así que si bien es frustrante al principio, entendiendo esto, es súper adictivo, la verdad. Y bueno, creo que un exponente muy bueno de los vecinos full. Creo que uno de los exponentes que retrató esta historia, o más bien de la parte de la antigua Grecia y demás, es la trilogía original de God of War. Ujú. ¿Verdad? Que trilogía entre comillas porque creo que son como 6 juegos. Tenés el uno, el 2, el 3, el Ascension, que sería el 4, y hay dos de PSP. ¿Verdad? Y ahí aparecen personajes que también aparecen en estos otros juegos. Aparecen los dioses del Olimpo, aparece Caronte, eh, y bueno, te da un poco de insight a todo lo que fue la antigua Grecia, te peleas por supuesto contra todo lo que haya, pero de una buena manera. Por supuesto que son ya juegos viejos, ¿verdad? Incluso ya la saga de God of War tuvo su reboot y ahora estamos en la parte nórdica. Se, Creo que para el 2027-2028 va a haber un nuevo God of War, Ujú. pero entiendo también que se van a hacer los remakes de la trilogía original, así que estar atento a esa. A A esos esa. lanzamientos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Ujú. Pero bueno, son juegos que marcaron cierto camino, ¿verdad? O sea, entiendo que la trilogía God of War es bastante importante para la industria del juego. Sí, re. No sé Eh, tanto si vos me dirás, porque Assassin's Creed es una saga que no conozco, nunca jugué y tengo mucha expectativa en jugar, pero la verdad que desconozco totalmente ese mundo. Eh, pero bueno, son grandes franquicias que trataron un poco de la historia griega de la que estamos hablando hoy. sí, sí, de hecho que Assassin's Creed tuvo sus orígenes totalmente en otro lado, y tenía un ADN distinto, digamos, Ujú. pero pasaron a ser un poco más RPG, tuvieron una especie de lo que se conoce como un soft reboot, tipo cambiar bastante las mecánicas de juego, el mundo donde se sitúa y qué sé yo. Y bueno, y este Assassin's Creed Odyssey está más situado en esa segunda etapa de lo que es Assassin's Creed. Y realmente creo que es el Assassin's Creed que más vendió hasta ahora. Bueno, Ah, ok, no, eso pero no sé. es un Assassin's Creed larguísimo, eso sí. Ah, Hay ok. que, hay que irte por ahí con un poco de paciencia. Ujú. Y bueno, God of War en sí luego fue uno de los exponentes del género de hack and slash. Y de ahí también partieron, se tomó eso como base para hacer un montón de juegos clones. Y cosas que hasta ahora, hasta hoy en día se ven, ¿verdad? El tema de hacer combos al momento de pegar, de tener varias armas, de ser vos contra el mundo. Si bien no son ideas de por ahí tan originales para lo que fue la saga de God of War, la manera en que lo implementaron, el tipo de cámara, cómo se hacen los upgrades a tu personaje, a las armas, sí lo metieron en un paquete, digamos, que es una fórmula claramente exitosa. Así que Bueno, si se puede, si tienen la oportunidad de jugar la trilogía o incluso lo de PSP, háganlo, impecable. Sí, sí, háganlo. sí. Bueno, para ir dando entonces un cierre, Ujú. eh, en primer lugar creo que podemos coincidir en que Christopher Nolan es, por no decir, no sé si uno de los únicos o por no decir el único director que es capaz de convertir un poema de hace casi 3000 años en un blockbuster masivo. Increíble. Sí, sí, sí. Y la verdad que yo le pongo un 10, 10 de 10. un La 10 de verdad. 10. Em, no sé, en el ámbito de videojuegos capaz vos sabrás mejor, pero así como dijimos, creo que los que más aprovecharon lo que se refiere a mitología griega son Assassin's Creed y God of War. Sí. Y Hades. Ah, y Hades, Sí, sí, sí. Hades es considerado un juego indie o no? Sí, sí, es un juego claramente indie, un presupuesto mucho más bajo, pero no por eso menos divertido. Bueno, Ok, ok. entonces, no, encima pesa nada, puedes instalar y no preocuparte por el espacio, la verdad, en tu disco duro, sea que juegues en Play, sea que juegues en Switch, en computadora.
O sea, está disponible para todas las consolas. Para todo lo que... En breve para la licuadora. Bueno, y así con esto damos un cierre. Esperemos que vayan a ver la película después de esto o que prueben alguno de estos videojuegos. Y que por sobre todo nos dejen en los comentarios que nos ¿Qué les comenten qué tal, qué pareció? les pareció, Sí. cuáles son sus opiniones respecto a todas las polémicas alrededor de la película que finalmente no abordamos. Pero vamos a dejar eso picante para Sí. una próxima ocasión. ¿Y cuáles son sus videojuegos favoritos o películas o series o cualquier recomendación que tengan en la industria audiovisual relacionada a la mitología griega? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Pásennos, que son siempre bienvenidos. Sí. Así. Bueno, vamos a estar leyéndoles y con esto quedamos para el próximo capítulo. Dale, les esperamos entonces. Nos vemos.